antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Y no podemos dejar de alabar a Dios, ¿no? Y decirle bendito, ¿no? Bendito eres, ¿no? Porque nos amaste de esta manera. Así que bueno, como ya les dije, vamos a arrancar con el estudio. Estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes. Gracias a Dios, este año nos ha permitido estudiar el Salmo 91, ¿no? Y lo pudimos ir ahí, como diríamos, desmechando, ¿no? Le fuimos sacando todo el jugo al Salmo. Y en los primeros versículos, ¿no? Ahí el versículo 1 y 2, pudimos estudiar acerca de la importancia de poner nuestra confianza en el Altísimo. En los siguientes versículos, versículos 3 al 8, estudiamos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, somos librados de peligros, adversidades, en contraste con los que no se ampararon bajo la protección de Dios. Seguimos avanzando y pudimos asombrarnos con el hecho de que Dios usa sus recursos divinos para protegernos y librarnos, ¿no? Eso lo vimos en el versículo 9 al 13. Y en estos últimos versículos veremos que lo que el salmista contó como su experiencia, porque lo que estamos viendo en el Salmo 91 es la experiencia del salmista, de su confianza en Dios, Dios mismo la va a confirmar, ¿sí? Así que habiendo hecho este breve repaso, comencemos con el estudio de hoy y primero vamos a orar y después te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Acompáñenme en oración. Señor, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho este año. Gracias, Señor, porque has usado este salmo para hablar a nuestras vidas, para confrontarnos, para enseñarnos, para alentarnos, Señor. Eres tan bueno porque tú diriges a tu iglesia y también lo vemos aún en los temas que estudiamos cada año, Señor. Son lo que necesitamos, son lo que estas mujeres necesitaban, son lo que necesitaban las mujeres de mi iglesia, Señor, y ha sido muy bueno poder estudiarlo. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, y que uses esta persona que es débil, Señor, pero que está en tus manos para que tú la guíes. Y también bendice a las mujeres, pon un oído atento, Señor, y prospera la palabra en sus corazones. En Cristo Jesús, amén. Bueno, seguramente a cada una de las que estamos acá nos gusta siempre generar algún tipo de ganancia, ¿no? Algún tipo de beneficio, oferta, provecho. Por ejemplo, ¿no? Si un supermercado ofrece un tipo de descuento con una determinada tarjeta, un día específico, intentamos obtenerlo, ¿no? O si con cada compra se nos acreditan algunos puntos para después cambiarlo con algo que nos interesa, también nos asociamos. Pensaba, ¿no? En algunas tarjetas que te dan millas, otras te dan descuentos, aprovechar días específicos de promoción, todo lo que representa un beneficio, bienvenido sea, ¿no? Nos gusta esta clase de beneficios porque muchas veces nos permite ser más efectivas en la administración. A veces cuando nuestros esposos hacen alguna compra, nos lamentamos de que pasaron por alto todo este tipo de cosas y la verdad que, bueno, ahí nos damos cuenta que nos re gustan los beneficios. Y si alguien se saltó ese paso, a veces nos genera como, pero no, era de otro día. Bueno, nos encantan los beneficios, ¿no? Pero los mencionados, ¿no? Anteriormente, estos que te digo de tener descuentos y esto, son solo beneficios materiales, ¿no? Sin embargo, los beneficios que vamos a estudiar hoy trascienden lo terrenal y son dados por Dios, ¿no? Estos beneficios son otorgados como resultado de una serie de acciones y es mi deseo que cuando vos escuches de qué se tratan, te apresures para recibirlos, que los puedas apreciar y que los puedas valorar. Es invaluable tenerlos en mente en momentos de dificultad. ¿Sabes que los beneficios de este salmo son otorgados, son dados sin mérito? Son exclusivos. Pero a diferencia de los beneficios materiales, estos requieren de nosotras un nivel de compromiso. Entonces vamos a ver
3 beneficios otorgados por haber confiado en Dios. El primer beneficio que vamos a ver es el beneficio de la liberación. El segundo es el beneficio de la presencia. Y el tercero es el beneficio de la recompensa. Y vamos a comenzar con el beneficio de la liberación. Hermana amiga, el Salmo 91 es un salmo de confianza. Y el contenido le avala porque vemos a alguien encontrarse y sentirse en situaciones peligrosas. Pero también esta canción, porque el Salmo son canciones, nos muestra que alguien que interviene y que da confianza. Y la confianza no está puesta en una cosa, sino que es el Altísimo, es el Omnipotente, es Jehová el mismo que nos da esa confianza. La palabra que el salmista usa y que se repite 3 veces en el pasaje es la palabra, a ver, ¿alguna sabe cuál es la palabra que se repite 3 veces en el pasaje? Véanlo ahí en sus Biblias, hablamos del Salmo 91 y vean, ¿qué palabra se repite 3 veces en el Salmo 91? ¿Lo descubrieron? En todo el Salmo se va a repetir 3 veces la palabra liberar, ¿no? Entonces, ante las situaciones difíciles que el salmista y que los destinatarios, el pueblo de Israel, vivieron, el Señor los iba a librar. Ahora, así dice el versículo 3, ¿no? Fíjate ahí, abran sus Biblias, acompáñenme, abran sus Biblias ahí en Salmo 91, 3. Y dice: Él te librará, ¿no?, del lazo del cazador, de la peste destructora. En este versículo 3, el salmista le dice a sus oyentes que Él te librará, ¿no?, refiriéndose a Dios. En el versículo que estudiaremos hoy, ahí en el versículo 15, varios de ustedes lo citaron como un versículo que les impactó, y tienen razón en que les impacte, porque Dios mismo dice que Él va a librar, ¿no? Si observamos detenida y lógicamente, nos damos cuenta que si necesitamos ser liberados es porque nosotras mismas no lo podemos hacer. Necesitamos ser librados porque hay situaciones que tienen la capacidad de dañarnos, de hacernos mal. Las situaciones de peligro inesperadas no solo pueden causar daño físico, sino que también nos pueden hacer un daño emocional, produciendo temores durante el día y durante la noche. Una hermana nos daba el testimonio y ella decía: yo no podía dormir. Claro, porque las situaciones difíciles pueden producirnos esto, ¿no? Temor durante el día y aún durante la noche, ¿no? Sabemos que vivimos cosas así. Los destinatarios a los que le está dirigiendo este salmo, que eran los israelitas, ellos también sabían esto, ¿no? Y nosotras también, que muchas de estas cosas están fuera de nuestra capacidad de reacción para autoprotegernos. Necesitamos, sí o sí, alguien que nos libre. Así que el salmista, cuando habla de liberar, se refiere al significado de rescatar, de liberar del daño o el mal. Este significado es muy apropiado porque se relaciona con lo que venimos estudiando desde el principio. El Señor mismo nos libra del daño que pueden producir las acechanzas del cazador, ¿no?, de la peste destructora y de las consecuencias que ésta produce, ¿no?, como la pestilencia, la muerte. Y no solo nos libra, sino que nos da victoria. Eso dice el versículo 13, ¿no? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermana, amiga, una implicación para nuestras vidas: no hay peor mal que acechaba nuestra vida sino la del pecado y la de morir en nuestros pecados. Eso es lo que dice Juan 8:24, ¿no? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nosotros al creer en Dios, ¿no? Yo les contaba mi testimonio y seguramente ustedes cuando creyeron, cuando ustedes creyeron, fueron libradas de este terrible mal. Ese beneficio de ser librados del pecado
nos hizo cercanas a Dios y de ninguna manera moriremos en nuestros pecados. Primera de Juan 3:1 dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿no? Pero volviendo al Salmo, ahí del versículo 1 al 13, vemos la confianza del salmista y su invitación a otros a confiar en Dios, ¿no? Ahí el versículo 14 y 15, vamos a ver la respuesta que Dios da afirmando esta manifestación de confianza. Dice el versículo 14 y 15, acompáñenme ahí con sus ojos a leer la Biblia. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, ¿no? Los beneficios de que habla el salmista deben entenderse también como las bendiciones del Señor sobre la vida de los que son suyos. Como resultado de confiar en Dios, y él testifica de que las ha recibido. El salmista mismo te dijo durante todo el Salmo que él recibió estas bendiciones, que él recibió estos beneficios. Eso ya podría ser suficiente, ¿no?, para que confiemos. Pero Dios mismo va a poner ahí su sello de confirmación sobre estas afirmaciones. La confirmación que da, yo la vi al estar estudiando este Salmo, es como una honra a ese que decide habitar bajo la sombra del Altísimo. Lo vamos a ver con mayor claridad ahora que lleguemos al versículo 15. Entonces, este que permaneció bajo el abrigo del Altísimo recibe las bendiciones de la liberación. Como primer paso para el beneficio de la liberación, acuérdense ese el que, vieron que así empieza el Salmo 91, ¿no? El 91, ¿no? 1, dice el que. Y ese el que, vamos a entenderlo, ¿no?, como cualquiera que habita, ¿no? Confía implícitamente, que confía implícitamente también ama, ya que si Dios se refiere a esa persona, ¿no?, cuando está hablando y en el versículo 14 y se está refiriendo a ese del versículo 1, este también lo ha amado, ¿no? Y entonces dice, se refiere a ese que confió, se refugió y agrega Dios, y agrega este pensamiento, lo agrega Dios, lo hizo por amor. Sabemos que él se refugió por amor, porque acompáñame ahí en el versículo 2, ¿no? Las palabras de este que se refugió van a ser así: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿no? Esas expresiones de amor hacia un ser amado las vas a encontrar en un libro que es un libro especialmente de amor, y es en Cantares, ¿no? Por ejemplo, en Cantares 2:16, el que está hablando dice, mi amado es mío. En este caso es la mujer la que está cantando y le está hablando a su amado, y le dice, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios, ¿no? Y otra vez la mujer cantando y tan enamorada que está, dice en Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios, ¿no? Entonces dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién? El que dice el versículo, ¿no? El que se refugió, el que habitó, puso su amor. Él es mío, dice, y yo soy suyo, ¿no? Hay una relación de amor, hay un anhelo, hay un deseo de compartir, de estar juntos, ¿no? Y dice Dios, por cuanto me ha amado, porque me ama, yo también lo libraré, ¿no? Amiga, hermana, esto me hace pensar en una situación y mi pensamiento me lleva al día en que buscaste a Dios, ¿no? El día que buscamos a Dios. ¿Cuál fue tu razón? Tal vez en ese entonces, o no sé si hace mucho o hace poco, fue una enfermedad, ¿no? Tal vez fue una situación familiar difícil. Quizás en ese entonces en que lo buscaste, tu motivación era tener una respuesta a ese problema, ¿no? Pero Dios, que es el más interesado en librar al pecador, vino y se presentó delante de ti a través de la predicación del Evangelio. Y vos ahí viste qué hermoso que es el Señor y lo amaste, ¿no? Y Él se convirtió en lo primero que vos querías y que vos necesitabas.
Ese es un hermoso final, ¿no?, de alguien que buscaba beneficios y se encontró con el benefactor. Sin embargo, en nuestro entorno de iglesia, quizás también has visto personas acercarse buscando un beneficio de parte de Dios. Y al haberse acercado con una expectativa y no haber recibido una respuesta que satisfizo esa expectativa, así como la viste llegar, también la viste jamás volver, ¿no? Eso la verdad que nos pone muy tristes, ¿no? Porque al final se deja entrever que la persona quería un beneficio, ¿no? Y no quería al que da ese beneficio. Y nos pone triste porque si hubiera amado al beneficiario antes que el beneficio, eso iba a traer una mayor bendición para su vida, pero se tenía que quedar para descubrirlo, ¿no? En esta tarde, yo no sé si vos viniste porque amas a Dios, ¿no? Y el amor a Dios te motivó a estar aquí. O viniste buscando que Él haga algo por ti, buscando sus beneficios, ¿no? Pero, ¿sabes? No nos gustaría que te fueras sin que conozcas a Dios, ¿no? Y que Él pueda librarte del principal problema que el hombre tiene, y que es el pecado, ¿no? Y si vos eres de aquellas que ya tiene muchos años que conociste al que puede bendecir, al que puede librar, yo quiero y el Señor quiere, ¿no?, que tu amor a Dios crezca, ¿no?, que le ames más, que lo conozcas y que lo hagas por ser tan bueno, ¿no? Porque al poner tu amor en Él, Él te bendice. Sé que hablar de amor suena así bien fácil, ¿no? Y más si somos beneficiadas. A ver, ¿a quién que te ofrece un amor y no te beneficia? No lo agarras, ¿no? Pero en realidad, ¿saben qué? Es difícil amar a Dios, ¿no? ¿Saben por qué? Porque si Él no lo hace en nuestras vidas, si Él no produce el amor, nosotras no podríamos amarlo a Él. O sea, suena re fácil, así hay que amar a Dios, pues nos va a bendecir. Pero a la hora de amarlo, no podríamos, ¿no? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Y Primera de Juan 4:19 dicen que la Primera de Juan es la carta del amor, así que ahí tienen, ¿no? Pero dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, nosotras no amábamos a Dios y en realidad nosotras le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, en nuestra posibilidad, ¿no?, no estaba amar a Dios y eso era muy difícil. Pero acá, en este pasaje, lo incomprensible y lo maravilloso es que Él nos amó primero y ahora sí, nosotras podemos amarlo a Él como Él pide, ¿no? Entonces, el amor de Dios es tan grande que según este salmo nos beneficia y lo hace rescatándonos del mal y del peligro diarios. Nos rescató del pecado, amén, por eso conocemos su amor. Pero también nos libera, nos da ese beneficio de rescatarnos de los peligros que aún enfrentamos diariamente, ¿no? Miren, esto me hacía pensar en un ejemplo de Dios librando de peligro a quienes lo amaron. Y esos son los amigos de Daniel, ¿no? Sabemos, primero decir esto, sabemos que ellos amaron a Dios, porque Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos jóvenes permanecieron en el amor de Dios porque prefirieron morir antes que no guardar el mandamiento de Dios, ¿no? ¿Y cuál era el mandamiento? Uno de los mandamientos que ellos conocían era que no debían adorar a otro Dios, ¿no? No deberían adorar a imágenes. Estos hombres confiaban en que Dios los iba a librar porque ellos estaban permaneciendo en el amor de Dios. El amor a Dios en esta historia se mostró en obediencia. Daniel 3, 16 y 18, acompáñenme ahí en su Biblia. Daniel 3, 16 al 18. Dice así, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no?, sobre adorar al ídolo.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Uf, qué buena historia, ¿no? Hombres valientes oponiéndose al mal, ¿no? Un trama que la verdad que nos gusta a todos, ¿no? Hombres que se levantan y que se ponen bien firmes, ¿no? Pero a pesar de tener uno de los finales que más nos gustan, no nos perdamos ahí, ¿no? Sino miremos el principio de esta historia, y es que Dios está comprometido con librar, y lo va a hacer, si nosotras permanecemos en su amor a través de la obediencia. Amiga, hermana, no podemos decir que hemos puesto nuestro amor en Dios y no mostrarlo a través de la obediencia. El amor conlleva un compromiso, una acción, y esto es permanecer en obediencia. Esos son los actos de amor que Dios espera. No es solo una emoción que me llena y entonces decimos, amo a Dios. No, sino la permanencia en acciones de obediencia sin importar el costo. Esto me hace que nos preguntemos, ¿no? Porque yo esto lo estoy hablando, pero también lo tengo que vivir, ¿no? Y esto nos hace que nos preguntemos, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un acto de demostración de amor a Dios? ¿No? El beneficio de la liberación también involucra hacernos, dice el Salmo, ¿no? El Salmo 91:14, nos hace inaccesibles al mal, o como dice el Salmo, nos pone en alto. Esto me hace pensar en esta historia de José. Génesis 50:20, vamos a ir rápidamente a Génesis 50 y leamos el versículo 20. Dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. En esta narrativa, ¿no? La familia de José habían hecho algo malo en contra de él, ¿no? Lo habían apartado de su padre y sus mismos hermanos de sangre lo habían vendido, ¿no? Y lo separaron de toda su familia. Pero Dios, que es el Altísimo, que es el Omnipotente, encaminó todo para bien. Como dice el versículo, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién de nosotras hubiera, con esta mente finita, hubiera imaginado un final como este, ¿no? Esta historia nos muestra cómo Dios puso en alto a José. Lo hizo ahí inaccesible al mal. Pero ese inaccesible al mal no quiere decir que evitó los sufrimientos. Porque si vos lees la historia de José, José sufrió. Y sufrió mucho estar separado de su familia, injusticias, maltratos, ¿no? Pero Dios estaba ahí, ¿no? Dirigiendo todo para bien. Mira, Dios libra a su manera, ¿no? Y conforme a sus propósitos. Nuestra responsabilidad es poner nuestro amor en Dios y a través de la obediencia y conocerlo más. Específicamente en este salmo dice ahí, porque conoció mi nombre, yo le pondré en alto, ¿no? Específicamente en este salmo, conocer su nombre es conocer los 3 nombres que él da al principio. ¿Se dieron cuenta cuáles son? El Altísimo, el Omnipotente y Jehová. En este salmo, conocer su nombre involucraba conocer eso de Dios, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Porque si vos estás en peligro, ¿viste? Como decir, ¿qué hago cuando tenés que...? Bueno, acá no hay temblores, en México suele haber temblores y te dan toda una serie de pasos que tenés que hacer si llega a haber un temblor, ¿no? Bueno, cuando te sientas en peligro, ¿no? Estas son la serie de cosas que tenés que pensar. Cuando te falte la confianza, ¿no? Cuando tenés temor, esfuérzate en pensar en estos nombres, ¿no? Pensá en estos nombres. Dios tiene muchos nombres, se ha manifestado, se ha revelado de muchas maneras, pero pensá esto, ¿no?
cómo Él es el Altísimo, cómo Él es el Omnipotente, ¿no? Y piensa en Jehová, ¿no? En este nombre, Jehová, ese es su nombre, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién dice Moisés? ¿Y quién le voy a decir que me manda? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy, ¿no? Él es Jehová. Y medita, pensá, esforzate. Cuando estás ahí con miedo, volvé ese pensamiento y pensá en el Altísimo. Pensá en el Omnipotente, ¿no? Pensá en Jehová, ¿no? Y en lo que esto, el significado que esto tiene para vos y el que ha tenido para otras personas, ¿no? Que Él sea esto. Amiga, quédate con este pensamiento de este primer punto. Dios es el libertador y si pones tu amor en Él y conoces su nombre, Él te va a librar. Entonces, la primera bendición otorgada por confiar en Dios es su liberación, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo beneficio, ¿no? Otorgado por confiar en Dios, y este es su presencia. Dice el versículo 15. Vamos otra vez ahí al Salmo, ¿no? Nos fuimos hasta Génesis. Vamos de vuelta al Salmo 91. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Recordemos, Dios mismo está ahora hablando, ¿no? Y Él dice, me invocará y yo le responderé. Si pensamos en los primeros versículos otra vez, porque no podemos sacar el Salmo de su contexto literario, entonces sabemos que la persona que está escribiendo el Salmo está habitando bajo la sombra del Altísimo, ¿no? Habitar bajo la sombra tiene el sentido también de estar pegado, ¿no? ¿Viste cuando un niño es pequeñito? Dios no me dio el privilegio de ser madre, pero las mamás cuentan esto, ¿no? Que cuando el niño es pequeñito, te quiere seguir hasta el baño, ¿no? Y quiere estar pegada a la madre, ¿no? Y dicen que el nenito es como la sombra de la madre, porque está tan pegado que es como que está ahí, ¿no? Entonces, la relación entre el que habita, ¿no? El que habita con Dios y Dios es así, ¿no? Es cercana, bien cercana, ¿no? Es tan cercana que al estar habitando ahí tan cerquita, Él llame, hable y que Dios no escuche, ¿no? Entonces dice el Salmo, me invocará y yo le responderé. Está garantizado, primero por lo lógico, ¿no? Por la cercanía, ¿no? Pero porque Dios mismo lo afirma. O sea, estás tan cerca que Él te va a responder, pero Él está tan cerca, pero Él mismo lo afirma que es verdad, ¿no? Todo lo que Dios dice es verdad, Él no miente, entonces Él te va a responder. Ahora, por lo tanto, el beneficio de habitar tan cerca del Altísimo, del Omnipotente, de Jehová, es que si le hablamos, este es el sentido de invocar, Él va a responder. De esto también tenemos que saber, algo más que tenemos que saber del responder, ¿no? Las respuestas de Dios son siempre en base a su esencia, ¿no? A lo que Él es. Y si acá decíamos que Él es altísimo, que es omnipotente y que es Jehová, también sus respuestas van a ser de ese nivel, ¿no? Y van a ser a veces respuestas muy altas, muy eternas, con propósitos tan eternos, van a ser tan poderosas que no las vamos a poder comprender, ¿no? Sabemos, y si vos eres nueva y no lo sabes, la oración es el medio de gracia que Dios estableció para hablar con Él, ¿no? Para que tengamos comunión con Él. La Biblia también nos enseña, hoy no, por cuestión de tiempo no nos podemos poner a ver los tipos de oración, pero la Biblia también nos enseña que hay diferentes tipos de oración, ¿no? Pero en este caso particular, en el Salmo 91, el que está invocando lo está haciendo porque está angustiado, ¿no? Y yo te digo algo, a ver, cuando te digo que alguien ora en angustia, ¿a quién te hace pensar en la Biblia? Alguien que oró en angustia. Ana, muy bien, Ana es un ejemplo, pero no se me vino a la mente. Ni Job tampoco. ¿Saben a quién se me vino a la mente? Al Señor Jesús en Getsemaní. Ahí se me vino ese ejemplo, ¿no? Y acompáñenme ahí a Mateo 26, 37 al 46. Sí, Mateo 26, 37 al 46.
Y ahí sí vamos a leer un poquito toda la oración, no les voy a resumir la historia porque es muy lindo este pasaje. Y dice así, ¿la tienen todas? Mateo 26, 37 al 46. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En esta narrativa, uno de los momentos más angustiantes de Jesús, Él está pidiendo no tener que atravesar el momento. ¿En qué momento decimos? Y esto lo aprendí en la iglesia, en el momento de la separación de su Padre, ¿no? Sabemos que la muerte es separación. Y Mateo nos muestra que en esta tremenda angustia Jesús oró. Y después de haber orado 3 veces, Él entendió que era la voluntad de Dios que atravesara ese momento, ¿no? De estar separado de su Padre. La respuesta de Dios no fue evitar la muerte de su Hijo, sino que fue fortalecerlo para atravesarla. El plan de Dios era eterno. ¿Saben, hermanas? Y uno dice, ¿cómo sabemos que le respondió si no lo libró de la muerte, no? Dice Hebreos 5, 7 al 9. Acompáñenme ahí. Hebreos 5, 7 al 9. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, o sea, en los días de cuando Él fue hombre, ¿no? Cuando vivió como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Hermana, si invocamos, Dios escucha. Pero que escuche no significa que no permitirá que atravesemos situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo, Él es el Eterno, Él es el Omnipotente y sus respuestas responden a esas perfecciones, ¿no? Y como Altísimo, Él conoce toda y cada una de las probabilidades, como Él es eterno, para Él no hay tiempo, por lo tanto lo que puede parecer una demora no lo es, Él es eterno, ¿no? Y Él todo lo puede. Si nosotros invocamos cualquier cosa que podamos, Él podría hacerlo, tenemos que tener la seguridad, ¿no? Él podría, pero también tiene sus planes eternos y a veces Él no lo hace, ¿no? Como nosotros se lo pedimos. Entonces, su respuesta es segura, ¿no? De eso tenés que saber, su respuesta es segura. No va a venir de la manera en que yo lo espero, o tal vez sí, pero lo que es seguro es esto, Él va a responder, Él te va a oír. Ese es el principio de este versículo, ¿no? Entonces, la bendición obtenida por confiar en Dios es su misma presencia, ¿no? Es su respuesta personal, está ahí, cercano, bien cerquita, y Él escucha y Él responde, ¿no? Entonces, ya vimos el beneficio de la liberación, ya vimos el beneficio de su presencia, y ya casi para finalizar, vamos a ver el último beneficio, ¿no? Y este último es el de la recompensa, ¿no? Mira, yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo,
Pero ¿no crees que no sería necesario que Dios nos recompense? Por amarlo, por conocerlo. Para que lo amemos, Dios lo hizo todo, ¿no? Como ya lo estudiamos. Y entonces, ¿por qué nos recompensa? Bueno, sigue siendo la misma razón, ¿no? Por amarlo y por conocerlo. Porque la palabra decimos recompensa, porque dice, le glorificaré. Y esta palabra le glorificaré tiene el sentido, o significa dar honor, ¿no? ¿Te acuerdas que al principio te mostraba que Dios le está dando honra, le está dando honor a este que habitó en él, del versículo 1 y 2? Y bueno, y aquí te lo compruebo, ¿no? Porque dice que Él va a glorificar, ¿no? A aquellos que le amaron, a aquellos que le conocieron. No, mira, lo contrario a dar honor es tener vergüenza, exponer a la vergüenza. Dios asegura en muchas partes de su palabra, ¿no?, que los impíos, los pecadores que no se arrepintieron, ¿no?, los que buscan el mal, ellos van a ser avergonzados. Fíjate ahí en Jeremías 20:11. Acompáñame. Ahora vamos a buscar un par de versículos, así que vayamos, porque son muy importantes que lo leamos. Jeremías 20:11 dice así. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, ¿no? Estas son personas que perseguían, en este caso a Jeremías, que está hablando, ¿no? En el Nuevo Testamento, los que niegan su nombre, los que se avergüenzan de él y de sus palabras, van a ser avergonzados. Vamos ahí a Marcos 8:38. Y dice así, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ¿no? Y vamos a ver que también que los que no crean en Dios también van a ser avergonzados. Vamos allá a Romanos 10:11. Dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿no? O sea, lo contrario a no creer es ser avergonzado, ¿no? El que cree no será avergonzado, pero el que no cree va a ser avergonzado. Entonces, para no ser del grupo de avergonzados, ¿no?, Dios nos conceda en esta tarde que creamos en Él. Que no nos avergoncemos, ¿no?, de dar testimonio de su nombre. Que creamos en Él tanto para salvación. Yo no sé, acá hay personas nuevas que nos visitan. Ojalá que esta tarde puedas creer en Él para salvación, ¿no? Pero también para nuestra santificación. Necesitamos creer para ser santificados. Lo que Dios dice, irlo aplicando en nuestra vida, creer que es como Él lo dice y hacerlo, ¿no? Necesitamos eso. Que creamos todo lo que Él dice desde sí mismo, ¿no? Desde que Él dice que nos puede salvar hasta todo lo que hemos venido aprendiendo este año y lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Que creamos para que no seamos avergonzadas. Salmos 22, 4 al 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 34, 5 y 6 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, ¿no? La seguridad del Hijo de Dios, hermanas, está en Dios mismo y en su promesa, ¿no? El beneficio que tenemos de este tercer beneficio, ¿no?, es que ninguna situación de mal, si te refugiaste en Él, te va a dejar en vergüenza, ¿no? Al final de todo, pues no vas a quedar en vergüenza, sino en honor, ¿no? Porque Dios es el mismo que se compromete en hacerlo. Y si esto lo relacionamos, ¿no?, con la salvación, también sabemos que ninguno que confía en Dios para salvación puede ser avergonzado.
Ninguno que alguna vez puso su fe en Dios para ser salvado va a resultar avergonzado. Dice Romanos 10, 8 al 11. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿no? En conclusión, Dios bendice a los que le amaron y le conocieron, ¿no? Con honor y no con vergüenza. Mi pregunta para nosotras esta tarde es, ¿la forma en que estás amando y conociendo a Dios te hace beneficiaria de la honra o de la vergüenza? La forma en que hoy estás creciendo en ese amor y en ese conocimiento, ¿te haría beneficiaria del amor de Dios, de la honra de Dios o de la vergüenza? Si fuera el final de tus días y estás en la presencia de Dios, ¿recibirías de parte de Él honra o vergüenza? Entonces ya vimos 3 bendiciones por confiar en Dios, ¿no? La primera bendición obtenida por amar y conocer a Dios es su liberación. La segunda es su presencia. La tercera es su recompensa. Hermanas, Dios nos ayude, ¿no? Nos ayude a amarlo y a conocerlo a Él más. Y entonces simplemente esperar, ¿no? Que Él haga lo que prometió. De esto va a depender nuestra tranquilidad a la hora de esperar su respuesta, ¿no? Sea cual sea la situación que estemos atravesando. Si estamos creciendo en amor, si estamos creciendo en conocimiento, nos podemos quedar sentar tranquilas que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer, ¿no? Librar. Así que, bueno, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y lo ha sido de bendición para mi vida, ¿no? Recordar que Él está cerca, ¿no? Y que Él responde, porque a veces nos parece que Él no escucha, pero es que Él lo dice, ¿no? Y nosotras debemos permanecer en su amor y en su conocimiento, ¿no? Así que, bueno, oremos, hermanas. Señor, gracias te damos en esta tarde por este hermoso salmo. Señor, hemos llegado al final. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado, Señor, de ti en este salmo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado en esta tarde, específicamente, Señor, en confiar, Padre, en que tú estás cerca de nosotros, en confiar, Señor, en que tú respondes, Señor, en confiar en que tú nos libras. Pero también, Señor, ayúdanos a evaluar nuestras vidas en el compromiso que tenemos de amarte y en el compromiso que tenemos con conocerte, Señor. Como veíamos, no es un estado emocional en el que hoy siento mucho amor por ti, sino que a veces implica actos de amor a través de la obediencia. Y no sé qué nos estás hablando a cada una en este tiempo, en este mes, en este año, pero ayúdanos, Señor, a desafiarnos a obedecerte y mostrarte de esa manera nuestro amor. Y ayúdanos, Señor, también en el desafío que tenemos de conocerte. Sé que en la iglesia se promueve, Señor, el conocimiento tuyo a través de muchos recursos, Señor, y que cada una de nosotras podamos hacerlo y tomar estos recursos como una manera, Señor, de permanecer en ti, de habitar bajo la sombra de tus alas, Señor. No somos místicos queriendo recibir algo, Señor, pero esto nos muestra que tenemos un compromiso, Señor, contigo. Y te ruego, Padre, que podamos esperarte en cualquier cosa que te estemos pidiendo de esta manera activa, Señor, amándote en forma de obediencia, pero también, Señor, conociéndote. Gracias, Padre, por todo. Es un desafío para todas nosotras. Te necesitamos, Señor. Sabemos que si tú no nos das la fuerza, si tú no nos produces ese querer como hacer, nosotras no podríamos, Señor. Pero confiamos en que tú vas a obrar. En Cristo Jesús. Amén.